Muy bien, bienvenidos. Vamos a trabajar hoy con un protocolo que es conceptual, es un tanto... El objetivo es transmitir el impacto real de la liquidación de la nómina mensual en Bolivia, producto de todos los aspectos laborales y normativa que nos exige, digamos, la norma para la contabilización. Pero también al mismo tiempo queremos aclarar, esto es ilustrativo, no es el objetivo, digamos, ser tan exquisitos en cuanto a los números. Sí queremos resaltar el impacto contable, ¿no? En tu estado financiero para una presentación mensual adecuada y en tiempo y forma. ¿Y por qué sería interesante disponer de esto en tus estados financieros? Y que el emprendedor, el dueño de la empresa, el ejecutivo, el gerente, la área financiera, pues entienda cómo afecta a su estado financiero estos procesos mensuales que realiza el contador, ¿no? Entonces, vámonos al ejercicio. Voy a explicarles con un ejemplo único que es de un empleado, digamos, un empleado con el salario mínimo nacional de 3.300 bolivianos, ¿no? Ese va a ser el enunciado, nuestro ejemplo, y vamos a explicar poco a poco cómo liquido estos 3.300 bolivianos y cómo afecta, ¿no? A nuestro balance y al estado de resultados. Esto con el objetivo de que entendamos que mensualmente deberíamos estar trabajando con la presentación precisa y a fin de mes o en lo posible los primeros días del mes en función del tiempo que ha transcurrido después de haber ejecutado la nómina de un mes, ¿no? Bien, en principio, los 3.300 es lo que la normativa dice que es el salario mínimo nacional, el salario de sueldo básico. Esos 3.300 no es que te van a pagar en efectivo. Y si te están pagando, pues no te están reteniendo y no estás en planilla. Esto es para los que están en planilla, ¿no? 3.300 bolivianos. Ahora, el empleador no significa tampoco que esos son los 3.300 que van al gasto únicamente de ese empleado. Tienes muchos más gastos que están incluidos producto de ese salario mínimo. Entonces, vamos poco a poco a identificar estos circuitos. Vamos a realizar un ejemplo, esquema de asiento. Entonces, tenemos en principio una cuenta de gasto. Esto, entiéndase, ese es el gasto que está realizando la empresa, ¿no? 3.300 bolivianos. Es lo que vas a liquidar cuando estés computando. Obviamente, dentro de un escenario ideal, has procesado tu planilla de nómina, controlado la asistencia y en teoría este ha tenido una asistencia perfecta. No hay horas extras, no hay nada de esos escenarios. Bono de antigüedad tampoco no existe, así. Entonces son 3.300 que van al gasto. Ahora, aquí también seamos un poquito amplios. No significa que esto realmente va a ir al gasto, puede ir al costo, puede ser un costo directo, un costo indirecto, un costo variable. Depende del criterio contable, ¿no? El experto que esté ahí al otro lado. Vos como empresario tienes que entender que va a ir el egreso. En tu estado de resultados, eso es lo que ya debería impactar del mes que ha transcurrido. Digamos, estamos entrando al mes de mayo, pues lo de abril ya tendría que estar listo y registrado el 30 de abril o el 1 de mayo, el 2 de mayo. Entonces, este sueldo y salario nos vamos a llevar al gasto, ¿sí? Sueldos y salarios. Esto es lo primero que va a restar, sueldos y salarios. Ahora, al haber o como contracuenta, y lo que le vas a pagar realmente de esos 3.300 al empleado son 2.900, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, aproximado, no es exacto. Lo que pasa es que eh, por ley no le puedo liquidar los 3.300 en efectivo. Tú le tienes que retener los aportes laborales. O sea, él como empleado, yo como empleado, si estoy ganando el sueldo mínimo, además por ley tengo que aportar mis aportes laborales que a futuro me van a servir para qué. Y vamos a explicar. Eh, estos aportes laborales del 12,71%, que aproximadamente estamos hablando de 400 bolivianos, ¿no? Es el 12,71%, viene para el aporte de vejez, el riesgo común, el aporte solidario laboral. ¿Qué significa? El aporte de vejez, tu jubilación. O sea, si quieres jubilarte a la edad que corresponda, o sea, a la gestora le tienes que ir pagando 330 bolivianos y tú no lo pagas directamente, lo hace el empleador. Y si tú no lo estás pagando directamente, lo hace el empleador y te está descontando, deberías asegurarte de que esté pagando. ¿No? De hecho, la gestora tiene los protocolos y mecanismos para hacerte saber que están al día o no con tus aportes, ¿no? Ese es el aporte de tu jubilación, 330 en el caso de un salario mínimo, ¿no? El riesgo común, si trabajas en una fábrica, si trabajas bastante en el tema físico, ¿no? De forma laboral en la empresa, pues tú tienes que pagar el 1,71% en caso de que se te caiga una máquina, pues pucha, una moladora por ahí, te vuele un dedo o por ahí te deje pues lisiado un cachito alguno de esos accidentes, ¿no? Entonces tienes por riesgo común 1,71% y para los que son
aporte solidario laboral del 1%, y hay una matriz de este tipo de aporte solidario, es para los que ganan más de 13.000 bolivianos, ¿no? Los que están ahí en las empresas públicas, y algunos que están en Santa Cruz. Bueno, los que ganan más de 13.000 bolivianos, ellos también tienen que aportar como un aporte solidario laboral, ¿no? Y los que ganan menos de 13.000, no hay lío, ahí no pagas eso. Entonces, para uno que está ganando el salario mínimo es alrededor de 400 bolivianos, ¿no? 386 sería exactamente. No seamos cuadrados, para tener números redondos más o menos, le estoy dando 400 bolivianos. Entonces, yo debería estar liquidando esto, o sea, entiéndase por liquidar igual a hacer la nómina, ¿sí? Hacer la nómina, esto al primer día hábil del mes que inicia, ¿no? Esto es un pasivo entonces, sueldos y salarios por pagar. Entonces, ¿cuándo se realiza tus sueldos y salarios por pagar? O sea, cuando el empleador te dé los primeros días de mes los 2.900. Y el aporte laboral, pues a la gestora le están haciendo el pago respectivo por los 400 bolivianos. Estos dos son pasivos, ¿no? Ambos conceptos van a ir al pasivo corriente. Sueldos por pagar, obligaciones con el personal, y los aportes estaríamos llevando, pues, a los aportes por pagar, ¿no? Son dos pasivos. Muy bien, pero no queda ahí. Esto que ya sabemos que va al gasto, 3.300 bolivianos, se complementa con las cargas sociales. Este es otro tipo de registro que debemos procesar mes a mes. ¿Qué significa esta carga social? Que aproximadamente son 450 bolivianos y también van al gasto, ¿no? Entonces, este concepto de carga social es el aporte patronal. El aporte patronal ya es diferente al aporte laboral. Si te das cuenta, el aporte laboral lo hace pues el trabajador, está aportando de forma su aporte. En cambio, el aporte patronal básicamente es un gasto que asume la empresa, o un costo, entiéndase por el gasto o costo. Entonces, la carga social va a llevarse pues al estado de resultados, a restar en el egreso a tus ingresos, ¿no? Ahí está. Cargas sociales también sería un gasto. Y esto que va a ir como otro pasivo, pasivo por pagar, o sea, un aporte patronal por pagar, ¿no? Entonces lo llevas también al pasivo corriente como parte de los aportes. Es un pasivo. Que aproximadamente son 450 bolivianos, ¿producto de qué? De ahí es donde estás considerando el aporte de la caja, ¿no? Al seguro. Tú tienes una caja, pues, para ir al tema sanitario, salud, pues es el 10%, ¿no? Luego tienes el riesgo profesional, muy parecido al anterior, y un aporte patronal de vivienda. Yo creo que en Fombis había alguna vez ese protocolo de ser beneficiarios de vivienda, ¿no? Pero bueno, ahí está. Son 450 bolivianos aproximadamente de aporte patronal que consideramos que debe realizar la empresa. Entonces ese es otro gasto o costo que está asumiendo. Aquí sí asume la empresa. Entonces a los 3.300 le sumas 450 bolivianos que van a la carga social. Al estado de resultados estamos llevando al egreso. Y esto es con un aporte patronal por pagar. ¿Qué pasa si no paga? Obviamente no hay seguro. ¿Qué pasa si no paga? Luego le van a hacer multas y demás detallitos al empleador por no haber pagado en tiempo y forma. Ambos conceptos lo van a pagar en la gestora, ¿no? En nuestro país. Muy bien, pero no queda ahí. Además, el empleador asume otro gasto o costo que está relacionado a las previsiones por indemnización y a las previsiones del aguinaldo, ¿no? Son otros derechos laborales que están considerados en la normativa en Bolivia y también lo llevamos al gasto o al egreso o al costo o como desees apropiarlo. Ambos conceptos, la previsión de indemnización y de aguinaldo, serían eh, los 3.300 entre 12 o el 8,33% del salario mínimo, ¿no? 270, 500 bolivianos, 550 bolivianos estás llevando al gasto de este empleado, ¿no? Entonces, además del sueldo, 3.300, estamos considerando la carga social del aporte patronal y además la previsión para indemnización y de aguinaldo. Esta previsión de indemnización es un derecho laboral que, bueno, cuando te despidan de forma intempestiva, vas a beneficiarte con esa liquidación que tiene su tratamiento, no lo vamos a ver en este momento, pero tiene un protocolo de liquidación que te beneficia, ¿no? El aguinaldo, ya sabemos, esto es a fin de año. Cada año te dan un aguinaldo, si has empezado a trabajar a mediados de año, pues con duodécimas y también tiene su protocolo y algunas restricciones, ¿no? ¿Esto cómo lo paga? Pues también en función de la liquidez de la empresa, pues son dos pasivos que al momento de la planilla la estás elaborando y ya deberías tenerlo claro. Como empresario, o sea, estos números tienen que estar ya registrados en tu balance y tú los tienes que saber leer, ¿no? Estos montos, los 550 bolivianos que están sumando a los de la carga social y sueldo. En síntesis, todo esto tiene por objetivo que la empresa
conozca su información a los grandes números. Imagínate, esto es de un empleado. Hay empresas que tienen 15 empleados que están en planilla, las medianas empresas y demás, ¿no? Hay otras empresas que tienen cientos de trabajadores que están en planilla, imagínense, porque acá no estoy considerando horas extras, que simplemente es una variable más dentro de la ecuación de la planilla de nómina, que se va sumando a los sueldos y salarios, ¿no? Son adicionales, son extras. Digamos que hay sujetos a retención, hay retenciones y pues están las contribuciones especiales. Todo esto se puede resolver en tiempo y forma de manera no artesanal. O sea, hay sistemas en el mercado que te permiten procesar la información, pero por islas. Tienes el control de asistencia por un lado, incluso el dispositivo mismo de asistencia te arroja datos que los debes tabular, los debes trabajar, ¿no? Entonces, hoy en día ya tienes como en la oficina virtual privada Yo creo que que te permiten automatizar desde el control de asistencia, ¿no? Hasta la liquidación de nómina. Si tú tienes tu área contable que todavía está trabajando a manopla, con Exceles quizás, o uniendo información, obviamente esto te van a entregar a los 10 días del transcurrido el tiempo, ¿no? Más aún si tienes sucursales, si tienes varios lugares donde pues hay que recibir todavía la información, centralizarla y procesarla. Mi objetivo básicamente es explicar que se entienda cuál es pasivo, cuál es egreso o gasto o costo en tu liquidación mensual con una persona que esté trabajando ahí en la empresa. Si quieren ver tal vez un proceso automático de este circuito, o sea, esto que les he explicado en forma manual, conceptual, pero ya aplicado, digamos, de una forma real en una empresa que está trabajando con el control de asistencia y además con un software, en este caso en la oficina virtual privada, pues me escriben o nos comentan, así podemos hacer un videito con ese enfoque. Un saludo.